Entonces, como me ha dicho que hay personas que han llamado por teléfono diciendo, es la primera vez que escucho a Mauro, entonces muy simple. Las cosas que oiréis, como os he dicho en la presentación, derivan del hecho que he traducido el hebreo Masoreta para Ediciones San Paulo. Después de en el 2010 empecé a contar las cosas por mi cuenta. Obviamente la relación laboral se interrumpió en un instante. Se cortó. Y el método a señalar es que hagamos de cuenta que, o sea, finjamos que las cosas que leemos, que nos escribieron los antiguos, sean verdad. Porque los otros hacen como si fueran mitos. Sin embargo, nosotros fingimos y tenemos exactamente el mismo derecho que los demás. Después veremos que también en la antigüedad fingían que eran verdad. Os pido un poco de paciencia porque hoy, digamos que mis ojos están particularmente mal. Por lo tanto, os pido solo un poco de paciencia, eso es todo. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes en hacer una cosa. Y es no dejarnos engañar por el dedo. Cuando hay alguien que señala la luna, debemos prestar atención a la luna. Sin embargo, muchos... Hay zonas prohibidas, ¿no? Ok. Aquí, ajá. Sin embargo, muchos quisieran obligarnos a mirar el dedo. Porque si miramos el dedo, perdemos de vista a la luna. La luna es una de las cosas que nos indicó ahora Alexandro. Es decir, diciendo que hay toda una serie de elementos. En la antigüedad habían cosas bien precisas. Después de eso, quizás para destruir o intentar destruir lo que él dice. Nos ponemos a discutir sobre la mormorolinitis y sobre las funciones de la arcilla. ¿Puedo usar el galicismo? ¿A quién le importa? Me importa un bledo. Si no es lo mormorinotis, será otra cosa. ¿Y eso a quién le importa? Lo importante es saber que hace algunos miles de años había aquí en el planeta Tierra cosas que nosotros llamamos ahora tecnología. Cosas que nosotros ahora atribuimos, por ejemplo, a la ciencia ficción. Pero ya existía y eso nos lo han contado todos. En todos los continentes. Obviamente con instrumentos lingüísticos diferentes, obviamente con conceptos culturales diferentes, pero nos han contado todo. Después de esto, si nosotros somos tan estúpidos de ponernos a discutir sobre el dedo, es decir, sobre las maneras, sobre los términos individuales de quien nos la contó, entonces realmente seguimos siendo engañados. Pero ya no debemos dejarnos engañar. Estos días están sucediendo cosas un poco curiosas. Si mis problemas físicos me lo permitieran, yo digo siempre que sobre la Biblia podemos decir, hacer de cuenta que la Biblia no sabemos nada, no sabemos quién la escribió, no sabemos cómo fue escrita, no sabemos cuál fue el origen, no sabemos cómo era leída, no sabemos nada. Cuando digo Biblia quiero decir el Nuevo Testamento también, que quede claro, quiero ser claro. Nosotros del Nuevo Testamento no sabemos nada, no sabemos quién lo escribió. Quitemos de la cabeza que lo haya escrito Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque eso no existe, no existe, no hay prueba. Tenemos miles de códices y no hay dos iguales. Pero todos esto es normal, ¿vale? Para todos los textos antiguos. El problema nace en el momento que de esos textos, de los cuales no sabemos nada, pretendemos obtener verdades absolutas. Ahí nace el problema. Es por eso que digo, hagamos como si eso es verdad. Finjamos que lo que leemos sea lo que escribieron los antiguos, que ya sabemos que en parte no es así. Fijamos que lo que leemos corresponde a una verdad, por lo menos en la sustancia, porque en la sustancia es así, corresponde a una verdad. Entonces, si ciertas cosas irán en cierta dirección, desde el 2019 haremos en serio, en el sentido que nace un proyecto internacional del cual forman muchas personas parte que están aquí, como Enrico Baccarani, Pietro Buffa, como lo que concierne a la investigación particular que está llevando a cabo el amigo Giuliano,
sobre las naves, sobre la tercera nave que él ya encontró, pero que nadie quiere encontrar, que es necesario hacérsela encontrar al Estado, porque si no la encuentra el Estado no existe. La tercera nave del lago de Nemi no es importante en sí, sino que es importante por todo lo que implica como contorno, y que es por eso que fui el primero a firmar, quizás no sé, si no el primero, uno de los primeros. La petición que él hizo para el ministerio: este proyecto financiará investigaciones, un proyecto que tendrá sede en el extranjero, así estará tranquilo, fuera de control, un proyecto económicamente rentable, de manera que no tendremos ninguna que contar a la banca lo que hacemos, lo que queremos hacer o lo que haremos, porque sería la cosa más estúpida al hacerlo. Entonces haremos en serio. Por otro lado, tenemos en la sala una persona que yo considero un doctor, bibliotecario archivista, que colaborará en lo que concierne a la investigación del mundo clásico. Y es una persona que puso a mi disposición un volumen de un libro que existe en 3 copias en todo el mundo. Y que es muy interesante, que he devorado aún siendo un volumen grande de esos que, en fin, importante. Donde, por ejemplo, se relatan cosas que recuerdan a lo que nos contó Alexandro ahora. Es un análisis comparativo entre el libro de Daniel y los textos babilónicos o babilonios. Y es un análisis interesantísimo, pero para mí fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque el punto de partida de este autor es opuesta al mío. Es decir, él hace una lectura teológica, pero nos cuenta toda una serie de cosas en relación a los textos babilónicos, sumero-acádicos, y nos la cuenta obviamente en clave alegórica, mítica y teológica. Pero basta sustituir, y entonces digamos que nos da la misma visión borrosa, por lo que, como nos explicaba Alexandro, ellos tenían un montón de tiempo, escribían 800 líneas para decir que la piedra diorita tenía que ser diorita. Francamente, yo tengo un poquito más estima por los antiguos autores, y no pensar que eran tan tontos, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alessandro. Bien, basta con sustituir ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, los vientos, las potencias de los dioses. Sustituirlos con términos más concretos y todo se vuelve muy claro, sin inventar nada. Así que los más listos tienen que ser los que deben inventar para ocultar lo que está realmente escrito. Porque si lo habéis escuchado, ¿no? El discurso de las traducciones. Porque si leemos lo que está realmente escrito, todo está claro. Con Erinco en el libro La caída de los dioses, él siguió a los ingenieros aeroespaciales en India. Yo seguía a los 3 ingenieros aeroespaciales que trabajaban en la NASA. Aquí en Occidente hemos hecho una parte, y también el caso para nosotros, aquí está Hugo, o sea, quien habla es un idiota como yo. En India es absolutamente normal. Es decir, una conferencia sobre ciertas cosas es incluso inútil, porque en todas formas dicen, pero es obvio que era así. Sin embargo, si se dice aquí Biglino es obviamente un mentecato, uno que perdió la luz de la razón, etc. Está bien, faltaría más, está bien, no hay ningún problema. A los mentecatos se les ha dado la libertad de la palabra, porque un mentecato puede decir, yo soy Napoleón, nadie se escandaliza, así que lo puedo decir también yo. Yo aspiro más alto respecto a Napoleón, no me conformo. Digamos, por lo tanto, que debemos mirar a la luna, y al mirar la luna, por ejemplo, en estos días han sucedido cosas curiosas. Por ejemplo, hay el libro que hemos hecho con Pietro Buffa, Resi Humani, Hechos Humanos. Es un libro que, sin quererlo, directamente se reengancha a un texto de hace unos 60 años, The Divine Animal, que ha desaparecido. No se publicó más. No se publicó más porque es un libro muy intenso, entre comillas, muy peligroso para la academia. Escrito por el director del Departamento de la Antropología de la Drew University.
por tanto escrito por un académico, el cual sostiene que la especie humana es una especie domesticada. Domesticarla fue una civilización llegada de otro lado. Yo entiendo que decir esto es muy fuerte y por lo tanto ese libro está oficialmente desaparecido. Ahora hemos hecho una conferencia en Francia, cerca del Estrasburgo, y en esa conferencia, gracias también a una persona que está aquí en la segunda fila, aparecieron 2 copias, por lo que ahora tanto yo como Pietro tenemos 2 copias usadas de este. The Divine Animal, el divino animal. El animal divino al cual Recio Humani se relaciona idealmente, obviamente prosiguiendo con la adquisición de otros 50 años de conocimiento del punto de vista de la genética y de la biología, y con la conexión de los textos antiguos, porque cuando la ciencia dice, y lo dice claramente, que el fenómeno de la especiación humana, sobre todo el proceso de encefalización, bueno, no sabemos cómo ocurrieron las cosas porque hay toda una serie de cosas que no son explicables. Y Pietro nos enseña que ya el colega de Darwin, Wallace, 10 años después de haber publicado El origen de las especies, Wallace decía a Darwin: mira que nuestra teoría la puedo aplicar a todo excepto al hombre. Con el hombre no funciona, lo supieron de inmediato, que con el hombre no funciona. Pero el darwinismo fue convertido en un dogma, como si fuese una religión. Por lo que cuidado con tocar el darwinismo. En cambio, lo tocamos porque no funciona. Ahora, frente al no funciona, hay una actitud que dice, probablemente, quién sabe, tal vez un día sabremos. O probablemente, como se dijo, por otras cosas. Por ejemplo, por cómo han nacido los cereales que nosotros consumimos, toda una serie de eventos genéticos tan raros de ser imposibles, probablemente no sabremos nunca cómo han sucedido las cosas. Yo cuando escucho estas frases, veo realmente levantarse una marea de manos, que nos dicen, pero nosotros lo hemos dicho cómo sucedieron estas cosas. Os lo hemos dicho desde hace milenios, os lo hemos escrito. Sois vosotros que no nos creéis, pero nosotros ya lo hemos dicho, os lo hemos documentado, no sabemos ya cómo decirlo. Pero vosotros no nos creéis. Pero si en cambio fingimos que es verdad, las explicaciones las tenemos enfrente. Y es todo, en mi opinión, hasta la verdadera mentalidad científica. Porque otra mentalidad es la que dice, he establecido que la verdad es esta, aunque sí esta verdad tiene un montón de cosas que no se explica porque no es capaz de explicarlas, y de lo demás no quiero ni sentir hablar porque son solo estupideces. No. La verdadera mentalidad científica es, ¿hay una hipótesis que tiene un fundamento? Ok. Vamos a verla, verificarla, y en vez de tirarla a la basura, que ya no tenemos otras explicaciones, ya que tenemos personas que nos dicen, os lo dijimos en todos los modos posibles inimaginables e imaginables. Pero vosotros no nos queréis creer. ¿Por qué? Porque pensáis que nuestros relatos son mitos, son fábulas. Y en efecto es lo que nos cuentan desde siempre y nosotros debemos de creerlo.